En los anteriores videos te he enseñado las bases de Godot, a programar con GDScript. Hemos configurado nuestro proyecto y aprendimos a acceder a los nodos y a las escenas mediante código. Hoy vamos a crear nuestro primer juego en el que aprenderemos a instanciar y destruir escenas, a posicionarlas en distintos lugares aleatoriamente, a calcular direcciones, detectar cuando se toca la pantalla para instanciar armas y mover a los enemigos y las armas en sus direcciones respectivamente. Además, detectaremos cuando se colisiona con el área 2D y así realizar las acciones de este pequeño juego que trata sobre proteger al personaje del centro lanzando tijeras a los enemigos. Te animo a intentarlo todo por ti mismo. Como ves, tengo los scripts del enemigo y del personaje completamente vacíos, y en la escena de mundo en el video anterior creamos varios enemigos que los pusimos como hijos de un nodo 2D. Los eliminaré porque estos serán creados mediante código. Bien, primero vamos a aprender a instanciar. Para eso voy a usar este nodo 2D que se llama enemigos que creé en el video anterior y lo voy a convertir en una nueva escena. Le doy clic derecho dejando presionado el dedo y le doy donde dice convertir rama en escena. Para asuntos de demostración voy a convertir el nodo 2D en un marker 2D. Este tipo de nodo se usa para tener una posición marcada en nuestras escenas en el editor, pero esto tú no lo tienes por qué hacer. Le añado un script y como ves se extiende del marker 2D. Voy a instanciar un enemigo. Para instanciar escenas primero tenemos que cargarla. Esto se hace con su ruta. Solo por si acaso la ruta de una escena la podemos obtener en el sistema de archivo. Dando clic derecho dejando el dedo presionado para los de Android y dándole a copiar ruta. Si yo la pego aquí ven que sale res, 2 barras y la ruta de la escena enemigo. Así entendemos que está dentro de la carpeta enemigos y el archivo de la escena se llama enemigo.tscn. Esto lo explico para que entienda que esta es una ruta de un archivo en Godot. Pero para cargar la escena creo una constante llamada ruta enemigo en mayúsculas al cual le asignamos el resultado de la función preload. Como ven, Godot nos sugiere varios strings de todas las rutas de los archivos que tiene el proyecto. Seleccionamos la ruta de la escena enemigo y de este modo ya la escena estará precargada, por lo que podremos crear cuantas instancias queramos de la escena utilizando esta constante. También crearé una variable llamada instancia enemigo que es la que utilizaremos para crear una nueva instancia cada vez que queramos. Y debido a que haremos que los enemigos aparezcan a los lados de la pantalla aleatoriamente, creo una variable con un ready que se llamará WindowSize, que usaremos para saber el tamaño de la pantalla. Para eso accederemos al rectángulo del viewport con getViewportRed y este tiene una propiedad llamada size. Así ya la variable WindowSize tendrá un vector 2 donde el parámetro X representa el tamaño en horizontal de la pantalla y el parámetro Y representa el tamaño en vertical. Estos valores serán los mismos que los que están en el apartado Window de los ajustes del editor, debido a que anteriormente habíamos hecho que este ocupe toda la pantalla. Ahora que tenemos esto, vamos a hacer una prueba para instanciar un solo enemigo. Creé la función de ready y otra llamada instanciar enemigo. Para instanciarla simplemente pongo instancia enemigo es igual a ruta enemigo, punto instantiate, así en inglés. Con esta función ya tendremos una instancia de la escena enemigo agregada a la variable de instancia enemigo. Esto es tan fácil porque la constante que definimos antes en realidad no es la ruta del enemigo, pues ya sabemos que la ruta es lo que está dentro del preload con un string. Pero al haberle añadido el resultado de la precarga, la constante realmente es de tipo packetScene, es decir, escena empaquetada. Así que le cambié el nombre a escena enemigo para que se entienda un poco mejor, porque al tener la referencia de la escena podremos llamar la función de instantiate para crear una nueva instancia cada vez que queramos. Y claro, en este momento está instanciado, ha llamado a su función init, podemos acceder a sus variables y cambiarlas, pero aún no está añadida a la escena, así que no ha llamado ni a su función enterTree, que se ejecuta cuando el nodo acaba de entrar a la escena, ni tampoco ha llamado a ready, que se ejecuta cuando todos los hijos de la escena también están listas. Y como aún no está añadida como hijo de nadie, no lo veremos en ningún momento, así que para añadirlo simplemente ejecuto la función addChild, es decir, añadir hijo, y dentro de la función pongo la variable de instancia enemigo. Así, esta nueva instancia será añadida como hijo de nuestra escena de enemigos,
que es la que tiene el script. Como ves, es bastante simple con solo 2 líneas de código, pero esta función de instanciar enemigo no la estamos ejecutando en ningún momento. Para hacerlo, en lugar de ejecutarla en ready, voy a crear un nodo timer para que se ejecute cada que pase cierta cantidad de segundos. En wait time le puse 5 segundos y marqué esto que dice auto start, para que el conteo comience automáticamente cuando comience el juego. Si yo activo esto que dice one shot, el tiempo emitirá esta señal de timeout solamente una vez cuando se terminen los 5 segundos y se detendrá. En cambio, si no está activo, que es lo que dejaremos sin estar activo, una vez que se termine el tiempo y se emite la señal, volverá a comenzar de nuevo con el tiempo definido y así una y otra vez. Entonces voy a conectar esta señal de timeout a nuestra función de instanciar enemigo. Anteriormente, cuando conectábamos señales, se creaba una nueva función a la que podríamos programar lo que quisiéramos. Pero en este caso, como lo único que haremos será instanciar el nuevo enemigo, cada que se acabe el tiempo, vamos a conectarle directamente a nuestra función dándole a pick y eligiendo la función de instanciar enemigo. Así, al darle a conectar, ven cómo sale la flecha verde indicando que ya está conectada a nuestra señal. De vuelta a la escena de mundo, voy a mover un poquito la escena de enemigos que, como ven, tiene unas flechitas. Esto es lo que hace el marker 2D y así sabemos que nuestra escena está en ese lugar. Ahí aparecerá el enemigo una vez que se acaben los 5 segundos al darle play al juego. Y así, al reproducir la escena, ven como el enemigo se instancia después de 5 segundos. Muy bien, ya hemos instanciado nuestra primera escena. Ahora vamos a la parte divertida, hacer que los enemigos se muevan hacia el personaje. En un juego normal y más complejo, haríamos que los enemigos tengan una variable de objetivo que sería la posición del personaje en tiempo real. Pero en este juego, nuestro personaje siempre estará en el centro de la pantalla, es decir, en la posición 0,0. Así que para simplificarlo, los enemigos al momento de instanciarse se dirigirán a la posición 0,0 directamente sin tener ninguna referencia del personaje. Entramos a la escena del enemigo y en su script le agregamos una función que se ejecutará automáticamente muchas veces por segundo. La función process se ejecuta por cada frame y se usa para cosas que se dibujarán en la pantalla en cada frame. La cantidad de frames que pasa por segundo varía dependiendo de la capacidad del dispositivo y de lo pesado que sea nuestro juego. En cambio, Physics Process se ejecutará 60 veces por defecto cada segundo, sin importar qué tan lento o rápido esté nuestro juego normalmente. Esta función la usaremos para ejecutar procesos que involucren las físicas de nuestros juegos. Y como el enemigo es un área 2D y esta detectará colisiones, voy a usar Physics Process debido a que todo lo que involucra las colisiones es un proceso de físicas. Para mover al enemigo vamos a usar la fórmula de la distancia, que dice que distancia es igual a velocidad por tiempo. La velocidad en los videojuegos está definida por un vector. Los vectores los utilizaremos para muchas cosas, como posiciones, direcciones, escalas, rotaciones, distancias, etc. Y en este caso la velocidad será igual a una dirección multiplicada por una rapidez. La rapidez será un float que indicará la cantidad de píxeles que se moverá el enemigo por segundo, y en este caso le puse 100 para probar, mientras que la dirección indica el lugar al que se dirigirá el enemigo y estará representado por un vector 2. Como el enemigo podrá ser instanciado en cualquier lugar, para calcular la dirección que, como sabemos, apuntará a la posición 0,0, esto será igual al vector 2, 0,0, que se puede poner con los paréntesis vacíos ya que ese es su valor por defecto, menos la posición en la que estará el enemigo en ese momento. Pero esta posición será su posición global de acuerdo al mundo, es decir, Global Position. Pero ¿qué pasa? Que de este modo tendremos una distancia que indica todo el camino que hay desde su posición global hasta la posición 0. Para que esta distancia se vuelva una dirección debemos de normalizarla. En otras palabras, el valor x y y entre sí no pasarán de 1. Los vectores tienen su función llamada normalize que hace justamente eso, donde al asignarle el resultado de sí mismo normalizado, seguirá apuntando hacia el mismo lugar pero con un valor unitario. Al ser un valor unitario, al multiplicarlo por la rapidez obtendremos su velocidad.
Creé una variable llamada distancia que erróneamente le asigné 0.0 cuando más adelante será un vector 2. Pero como GDScript es un lenguaje dinámico, este despiste mío estará bien. Pero aquí pónganle vector 2. Y en Physics Process puse la fórmula de la distancia. Como distancia es igual a velocidad por tiempo, entonces pongo que es igual a dirección por rapidez, que eso representa la velocidad, y lo multiplico por delta, que es el tiempo. Este delta es un float que indica la cantidad de tiempo que pasó entre la anterior llamada a la función Physics Process y esta llamada. Y como Physics Process se ejecuta 60 veces por segundo, normalmente delta vale 1 entre 60. Y de este modo delta sirve como nuestro tiempo y el personaje podrá moverse 100 píxeles por cada segundo hacia la dirección definida. Ahí está calculada la distancia. Pero para hacer que se mueva debemos de cambiar su posición, pues apenas hemos calculado la distancia que recorrerá. Así que a Global Position le sumaremos con un más igual la distancia. Y ya estará. Al ejecutar la escena, el enemigo irá a la posición 0,0 y pasará de largo porque nunca le dijimos que se detenga. Y está bien porque ese es el diseño de nuestro juego. Dupliqué la escena de enemigos para hacer una demostración de que no importa en dónde aparezcan, los enemigos siempre pasarán por la posición 0,0 porque definen la dirección de acuerdo a su posición global. Así que ya sabes que al restar dos vectores sabremos su distancia y al normalizar el resultado tendremos su dirección. Esto lo hice para que entiendas la lógica, pero en Godot podemos hacerlo tan fácil como poner dirección es igual a global position.direction2 y poner la posición de la que queremos saber su dirección dentro del paréntesis. En este caso vector 2 porque será 0,0. Todos los vectores tienen esta función y como global position es un vector, entonces se nos facilita mucho. Ahora vamos a hacer que los enemigos aparezcan aleatoriamente por ambos lados de la pantalla. Para eso tenemos la variable WindowSize que definimos anteriormente. Cambiaremos la posición del enemigo antes de añadirlo como hijo para que cuando llama su función de ready y cambie su dirección ya tenga la posición cambiada. Además de que eliminé las instancias de las escenas enemigos y puse la original en la posición 0,0. Esto es muy importante. Aquí puse Global Position, pero como aún no está en este momento dentro del árbol de escenas, no tiene un Global Position, sino solo Position, de acuerdo a quien lo esté creando. Esto lo arreglo en un momento, así que no se preocupen. Pero de igual modo pongo instancia enemigo.position.x será igual a windowsize.x. Pero como la escena de enemigos estará en la posición central de la pantalla, este valor lo divido entre 2 para que parezca al borde del mismo. De este modo siempre aparecerá del lado derecho, pero también queremos que aparezca del lado izquierdo. Antes de olvidarlo, llamar la función randomize para que siempre las partidas sean diferentes. Y creé una variable llamada dirección horizontal. Esta valdrá 1 para que aparezca del lado derecho y menos 1 para que aparezca del lado izquierdo. Para que siempre sea 1 o menos 1 cuando se instancia un enemigo de forma aleatoria, creé una función llamada cambiar dirección horizontal que se llamará justo al principio de este algoritmo. Y usaremos la función rand que devuelve números enteros aleatorios, donde dirección horizontal es igual a rand módulo 2. Esto dará como resultado un 0 o un 1, debido a que el módulo devuelve lo que sobra después de la división de dos números enteros. Y como es 0 o 1 y lo que queremos es menos 1 o 1, si dirección horizontal es igual a 0, entonces pasará a valer menos 1. Esta es solo la forma en la que se me ocurrió hacerlo, pero hay muchas otras formas de hacerlo, como por ejemplo con un booleano. Y ahora sí, como la función se ejecuta un par de líneas antes, simplemente multiplico este cálculo por dirección horizontal y de este modo el valor en X de la posición de instancia enemigo será positivo, es decir, del lado derecho de la pantalla, o negativo, es decir, del lado izquierdo de la misma. Y espero que lo estés entendiendo bien. Para calcular la posición en Y lo haremos de acuerdo a un rango. El enemigo aparecerá en cualquier lugar que esté entre la mitad de la pantalla en negativo y la mitad de la pantalla en positivo, en el eje Y. Para eso tenemos la función randf_range, donde la f indica que trabajará con float, a excepción de rand que trabaja con int. Y será como dijimos, irá desde negativo windowsize.y entre 2, positivo windowsize.y entre 2.
y de esta forma estará entre estos dos valores. Al darle play me di cuenta de que había usado Global Position cuando debía de ser solo Position, como expliqué anteriormente. Y así al arreglarlo funciona correctamente y los enemigos aparecerán aleatoriamente de un lado a otro y en el rango estimado. Creo que esta es la parte más difícil del tutorial, así que si se te hace un poco complejo lo que acabo de explicar, puedes repetirlo tantas veces como quieras y practicarlo bien para que entiendas cómo trabajar con números aleatorios y posiciones de acuerdo a los bordes de la pantalla. Una cosa es que al darnos cuenta, se ve como los enemigos aparecen de golpe. Para arreglarlo podríamos hacer muchísimas cosas, como añadir partículas o hacer que aparezcan con una animación definida. Pero yo haré que se posicionen un poquito más a la derecha o a la izquierda para que se vea que vienen desde más lejos. El tamaño de los sprites es más o menos de 24 píxeles, así que definí la constante con ese valor y en el momento en el que son posicionados le sumo su tamaño a la posición en X multiplicado por la dirección horizontal. Así, si están del lado derecho, irán un poco más a la derecha. Y si están del lado izquierdo, el valor será negativo y estarán un poquito más a la izquierda. Otro asunto importante es que estos enemigos por el momento siguen de largo y salen de la pantalla, pero nunca se eliminan. Al tener muchos objetos a la larga puede afectar el rendimiento de nuestros juegos, así que vamos a hacer que se eliminen cuando salgan de la pantalla. Dentro de la escena de enemigo añadí un nodo que se llama Visible on Screen Notifier 2D. Este es un cuadrado al que le cambiaremos el tamaño y este cuadrado emitirá señales cuando entra y cuando sale de la pantalla. Así que conectaremos la señal de Screen Exit al screen del enemigo y para que el enemigo se destruya llamaremos a la función KiwiFree. Esta función hace que la instancia se destruya y se libere de memoria. Recuerda esto porque lo usaremos mucho en todos nuestros juegos. En un momento haremos que el personaje se muera cuando un enemigo choca contra él, pero primero crearemos una animación para que se entienda todo un poco mejor. Para eso tenemos el nodo Animation Player. Este nodo es muy poderoso porque podremos animar cualquier característica que queramos de muchos nodos a la vez e incluso podremos llamar funciones directamente cuando se reproduce una animación. Al tener el nodo Animation Player seleccionado nos saldrá esta ventana de abajo que se llama animación. Para crear una nueva animación seleccionamos este botón, le damos a nuevo, escribimos el nombre de nuestra animación, que en este caso será morir, y le daremos a OK. Ahora nos saldrá una línea de tiempo con el nombre de nuestra animación. Por el momento esta animación dura solamente un segundo y no hace nada. La animación de morir de nuestro personaje hará que el sprite se mueva un poco hacia arriba, gire y vuelva abajo como si estuviera cayendo al suelo. Para comenzar nos aseguraremos de que esta línea azul esté en el segundo que queramos. Comienza en el segundo 0 por defecto. Y aún teniendo la ventana de animación abierta, seleccionaremos el nodo que queremos animar y en el inspector nos saldrá una llave en cada una de sus propiedades. Así podremos asignar cualquier propiedad a nuestra animación. Como vamos a animar la posición, bajo a donde está el transform y en la propiedad position toco la llave. Nos preguntará si queremos crear una nueva pista e insertar una llave para esta propiedad y le daremos a crear. Y ahora ven cómo nos sale Sprite 2D y Position en el timeline. Como también vamos a hacer que rote, seleccionamos la llave que está al lado de la rotación y así mismo la asignamos. Ahora para crear la animación simplemente movemos la línea azul dándole a la parte gris en el lugar que queremos. Cambiamos el valor de la propiedad y le volvemos a dar a la llave para que se guarde esta animación cuando veamos que está en la posición y rotación que queramos. Y así podemos seguir moviendo la línea azul, cambiando las propiedades y asignando la llave para que se pongan los puntos claves y se termine la animación. Una vez terminada podemos darle play y se reproducirá. Aquí sentí que la animación es un poco lenta ya que dura un segundo completo. Así que para hacerla más rápida puedo hacer más grande la ventana, seleccionar y arrastrar cada uno de estos puntitos blancos que indica los cambios de las propiedades y ponerlos un poquito más juntos para que la transición se haga más rápido. Es un poco difícil de arrastrarlo desde el celular, pero se puede. Y al terminar de arrastrarlos vemos como la animación terminará un paso después del 0.5, es decir, en el segundo 0.6. Así que para que el tiempo de la animación termine ahí, vengo aquí y pongo 0.6. Así al volver a reproducir la animación, esta será más rápida. Ahora que tenemos nuestra animación, vamos a hacer que el personaje pueda morir cuando choque con otra colisión. Cuando muera, ejecutará la animación
de morir, y cuando dicha animación termine voy a hacer un timer para que este se inicie automáticamente y dure un segundo antes de que se vuelva a cargar la escena. El nodo Animation Player entre sus señales tiene la de Animation Finished. Creé un nodo timer con un segundo y conecté la señal de Timeout. Y el nodo Area 2D, que es la raíz de la escena del personaje, tiene señales para cuando un nodo Body o un Area 2D entren y salen de la colisión. Las señales que dicen Body son para los nodos de físicas. Entre esos están el Character Body, el Static Body y el Rigid Body. Pero todos nuestros enemigos también son de Area 2D, así como el personaje. Así que conecto la señal de Area Entered. Entonces con el script voy a inicializar dos variables con onReady que accederán al Animation Player y al timer. Y vamos a hacer una variable de vivo que será un bool, para que nuestro personaje solamente pueda morir una vez, por si acaso. Entonces en la señal de Area Entered, si el personaje está vivo, ejecutaremos la animación de morir del Animation Player de esta manera. En la señal de Animation Finished, que viene con la propiedad AnimName, que es el nombre de la animación en un string, preguntaremos si AnimName es igual a morir, que es el nombre de nuestra animación. Y así le daremos a Start al nodo timer. Y cuando el tiempo termine vamos a recargar la escena. Para eso accedemos al árbol de escenas con getTree y ejecutamos la función reloadCurrentScene. Y recuerda poner dentro de la condición de vivo que la variable se vuelva false. Así esta condición solamente se cumplirá una vez. De este modo, cuando un área 2D entra a la colisión del personaje, este ejecutará su animación de morir y un segundo después de que termine dicha animación, el juego volverá a iniciar desde cero. Si has llegado hasta aquí y has ido haciendo todo lo que he explicado, felicidades, ya te sabrás manejar un poquito por tu cuenta. Así que vamos a seguir creando la escena de la bala que el personaje lanzará a los enemigos para defenderse. Creé una nueva escena que también será un área 2D con un sprite y una colisión, que en este caso le puse un círculo. Y entre los sprites del personaje seleccioné esta tijera, que será el arma que el personaje lanzará. Así que en vez de bala le cambié el nombre a tijera. Guardo la escena y le creo un script, al cual, al igual que al enemigo, tendrá su rapidez, una dirección y una distancia. La tijera se instanciará cuando presionemos la pantalla. Esta lógica la haremos en el script del personaje. Así que creé una función para cambiar la dirección y así solo llamaremos esta función y le pondremos el parámetro cuando el personaje la instancia. Además en Physics Process también hice que se mueva, calculando la distancia con la misma fórmula de distancia es igual a rapidez por dirección por delta y sumando dicha distancia a la global position de la tijera. En el script del personaje precargué la escena de la tijera con una constante y creé una variable de instancia tijera y una de dirección tijera, ya que calcularemos la dirección desde aquí y luego se la pasaremos a la instancia de tijera. Y para todo lo que vayamos a hacer debemos de preguntarnos cuál es nuestro objetivo y pensar de qué forma se logrará. Nosotros queremos instanciar una nueva tijera cada vez que presionamos un punto en la pantalla y la tijera se dirigirá en línea recta calculando la dirección respecto a ese punto que acabamos de presionar. Cuando presionamos la pantalla estamos haciendo un input y Godot maneja los inputs desde la función input con la raya abajo y el parámetro event. Esta es otra de las funciones que se ejecutan automáticamente y, como podrás imaginar, se ejecutará cada vez que sucede un evento de input. Por eso el parámetro event es de tipo input event. Estos eventos pueden ejecutarse cuando se presiona una tecla, cuando se mueve el mouse, cuando se hacen clics o se mueve la rueda del mouse y asimismo cuando se toca el touch de los dispositivos móviles. Vamos a hacerlo muy general de modo que funcione tanto en computadoras como en celular y para eso preguntamos si event es de tipo input event mouse button. Así lo que está dentro de esta condición se ejecutará cuando se presione el mouse, pero también por defecto Godot emula el touch como si fuera un clic del mouse, así que también se ejecutará cuando presionamos con el dedo. Este evento se ejecuta tanto cuando presionamos como cuando dejamos de presionar. Así que evaluamos si el parámetro preset es verdadero. Así que con if event.preset nos aseguramos de que solo se ejecute lo siguiente cuando se acaba de presionar. Y ahora sí, instanciaremos una tijera cuando se cumplan estas condiciones. Pero primero calcularemos la dirección. Así que dirección tijera será igual a global position.direction2 y para saber la posición del mouse o del touch que acabamos de hacer,
podríamos poner un event.position o en mi caso la función de getGlobalMousePosition. Y ahora sí instanciaremos la tijera. Le cambiamos la dirección con la función que creamos anteriormente y la añadimos como hija del personaje. En este caso, como el personaje nunca se mueve como tal, esto estará bien, pero si se moviera tendríamos que hacer que un nodo distinto añadiera a la instancia como hija para que no sean afectadas por el padre. Y al probar la escena vemos que se instancia la tijera y comienza a moverse, pero al mismo tiempo la animación de morir del personaje se reproduce y se reinicia la escena. Esto es debido a que la tijera es un área 2D y en el personaje hicimos que se ejecute la animación sin importar cuál área 2D entre a la colisión. Podríamos evaluar que el área pertenezca al grupo enemigo para que solo se ejecute cuando ellos están dentro de la colisión, pero voy a enseñarte sobre los layers y las máscaras de colisión. Todos los nodos con colisiones como el área 2D y los body tienen estas propiedades de colisión, donde la propiedad layer indica la capa en la que está este objeto. Vamos a editar el nombre, poner personaje en la capa 1, enemigo en la capa 2 y arma en la capa 3. Entonces nuestro personaje pertenecerá a la capa 1 que se llama personaje, pero solamente detectará las colisiones de los nodos que pertenezcan a la capa enemigo. Asimismo, en la escena de enemigo, este pertenecerá a la layer enemigo para que el personaje lo detecte y solo detectará al personaje en más, mientras que la tijera pertenecerá a la capa de arma y en vez del personaje en el más haremos que detecte la colisión de los enemigos solamente. Así podremos controlar qué áreas se afectan entre sí y nuestro juego estará mejor organizado. Para que la tijera detecte al enemigo y lo destruya, voy a hacer que el área 2D, que es este parámetro que se le pasa a la señal, ejecute una función llamada hit. Esta función la vamos a crear en la escena del enemigo y vamos a hacer que se destruya. Cuando la tijera choque con el enemigo, ejecutará su función hit y este se destruirá. Además haré que la tijera se destruya también para que no siga de largo. Y cuando salga de la pantalla también se destruirá con la señal del nodo visible on Screen Notifier 2D. Y así nos ahorramos recursos. Y ahora sí tenemos la base del juego lista. He comentado cada uno de los detalles de este video y se ha hecho un poquito más largo. Así que espero te hayan servido mis explicaciones y te animo a hacerlo por ti mismo para que practiques y te lo aprendas bien. En el siguiente video vamos a pulir el juego para añadirle más animaciones, una interfaz de usuario con un puntaje y un récord, así como una curva de dificultad para que aparezcan más enemigos en menos tiempo. Muchas gracias por ver el video completo.